Eh, arrancamos. Ahí está, se está grabando, sí, arrancamos con la clase. Ahí estamos grabando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por dónde arrancar, porque hay muchas. eh, qui- Vamos a ver varias cosas hoy, porque vamos a hacer, me parece que yo les decía justo la semana pasada, antes de cerrar, les recomendaba que estaban dando las películas, estaban siendo liberadas algunas de las películas de Néstor Frenkel, y que me parecía que era nada, era un buen momento. Después me quedé pensando para poder visitar algunas. Algunas las hemos trabajado aquí hace ya algún tiempo, creo que amateur, casi Amateur, sí. seguro. Después también vimos los ganadores, también Sí, casi sí. seguro. Esas dos. Y me parece que era una buena oportunidad. Armé como la clase también, como revisitando algunas cosas que me parece interesante. Insisto, de un documentalista, como es el caso de Néstor Frenkel, nada, que ha sido, es bastante reconocido y sobre todo a mí me gusta su figura como reconocimiento dentro del mundo del cine, dentro del nicho del mundo del cine documental, es por una clase de películas que están más pensadas en el género de la comedia, de lo que generalmente se piensa del documental. No sobre lo que piensan ustedes, porque con la mayoría de ustedes hemos tenido un gran recorrido y con otros estamos iniciando este recorrido y ya cuando uno habla de cine documental sabe que el espectro es bastante amplio y que no puede limitarse únicamente, no sé, a un cine documental, que sí hay muchísimo y lo compartimos, más del orden de lo social y del orden de lo político, sino que también, digamos, aquí aparece la comedia. Y me parece que el caso de Néstor Frenkel es re interesante para poder pensarlo en ese lugar. Poder pensarlo en ese lugar, pero también a la vez, digo, me parece que es bien abierto a la polémica. Voy a retomar algunas cosas que quizás dije hace un tiempo atrás, pero que bien valen hoy para poder volver a pensarlas. Me parece que este director, vuelvo a Frenkel, siempre está como en un límite, digamos, ¿no? Siempre está en aquel límite entre reírse con, reírse de, digo, no, hay algo ahí, provoca ciertas incomodidades, a veces esas incomodidades tienen que ver con la forma y con el punto de vista de contar. Generalmente digo, pide en algún sentido establece cierta complicidad con nosotros espectadores para poder reírnos de aquello que está, reírnos o no, digo, o esbozar alguna sonrisa, digo, no me refiero a la carcajada, digamos, no estamos hablando de películas de carcajadas, sino películas que nos provocan cierta incomodidad a veces frente a ciertos personajes que él elige retratar y que nada, ¿no? El cuerpo, y creo que siempre está en ese borde, siempre. Digo, ¿no? En algunas películas más, en algunas películas menos. Esto para poder empezar a enmarcar. Siempre que uno va a visitar una película, insisto, de Néstor Frenkel, va con cierto, por lo menos lo que me sucede a mí, voy con cierto temor acerca de lo que me puede llegar a suceder, ¿no? Digo, esto es algo que sucede siempre. Él tiene una última película que se llama, después vamos a ver, digo, hoy quiero ver muchos fragmentos para poder, nada, para poder visitar su obra completa, más allá del gran simulador y el coso que ustedes han visto, que obviamente también la vamos a comentar. La última película de él se llama Después de un buen día. Un buen día fue una película argentina, que es como la película, no sé cómo nombrarla, ¿ves? Digo, fue nombrada como la peor película, La peor, la fue peor. nominada como la peor película argentina de la historia del cine argentino. Nunca la terminé de ver completa. El documental sí lo vi completo porque lo vi en el cine. La película, después de ver el documental me dio ganas de ir a ver la película. Bueno, la vi digo, si no es la peor, debe andar cerca. El documental es sencillamente extraordinario. O sea, y esto va a esta recomendación ahora. No está todavía subido a ninguna plataforma, por lo menos yo no la he encontrado. Si alguien la encuentra, obviamente, como siempre, vale, pero también la están dando bastante en algunos ciclos de cine que aparecen por allí, que sé que por aquí hay varios que van.
después de un buen día, cuando vean después de un buen día de Néstor Frenkel, corran a ver la peli, porque es nada, es una peli nada extraordinaria. Después vamos a ver un fragmento de él para poder, nada, un fragmento no después de un buen día, sino algo que él cuenta sobre la peli que me parece que está bueno para poder charlarlo. A ver, entonces, planteo la clase como lo siguiente. Primero voy a leer una o dos críticas muy cortitas sobre El Coso y sobre El Gran Simulador, que son películas que tienen casi 10 años de diferencia, digo, ¿no? También esto está bueno decirlo. Películas que usan, digo, que es la clásica, entre comillas, película que trabaja sobre personajes que uno dice, ¿no? Esta pregunta que uno siempre se hace en un documental. ¿Es René Laván un personaje para hacer una biografía, para hacer un documental? Y sí, uno dice, es un personaje, ¿no? Ha sido un personaje, falleció en el 2000, no recuerdo, creo 2015, 2016, no, no hace muchos años que falleció. 2015. 2015, René Laván. Digo, ¿es un personaje? Sí, es un personaje. Federico Peralta Ramos. Digo, que el último recuerdo que uno tenía de él, por lo menos el mío, era de verlo allá en Tato haciendo ese personaje maravilloso en Tato Bores, que falleció hace muchísimos años, digo, ¿no? Falleció en la década del 90. ¿Es un personaje para hacer un documental? Y sí, la Sí. verdad que es un personaje, digamos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que son los dos documentales de Néstor Frenkel sobre personajes, ¿sí? Digo, en eso hay una gran similitud. La gran diferencia está clara al ver los documentales, que uno estaba vivo en el momento del rodaje y el otro no. Digo, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente que ya plantea una diferencia de cómo es contada cada una de esas historias. Pero después, generalmente, él repite la fórmula, digamos, ¿no? Repite la fórmula que después la vamos a ver también en varias de la filmografía que él tiene y que me parece que está bueno poder después compartir. Digo, estos dos documentales no se alejan de esta idea que yo les comentaba al principio acerca de, bueno, de esta por lo menos incomodidad por momentos en el retrato de los personajes, sobre todo porque él tiene gran respeto por esos dos personajes y se nota en sus películas, digamos, ¿no? Digo, hay un gran respeto por la tarea de René Laván, el gran simulador, cuando él va ya a Tandil, digo, hay un gran respeto por ese personaje y también hay un gran respeto por Federico Peralta Ramos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es diferente a lo que quizás sucede en otra de las películas. Hay otra película de él que después vamos a ver, digo, vamos a ver con el tiempo cómo estamos, pero hay dos fragmentos que seguro quiero ver de otra película que él hace, que es en base a un personaje, que es la película Amateur, ¿no? Que es aquella que compartimos hace muchos años, sobre no, no es un personaje famoso, digo, Amateur hace famoso al personaje, es al revés de René Laván y de Peralta Ramos. René Laván y Peralta Ramos son, entre comillas, famosos antes de hacer el documental. En el caso de Amateur, quien lo transforma en alguien famoso, siempre usando las comillas, es la película, digamos, amateur, ¿sí? Pero también ahí es insisto, que es una película sobre personajes. Voy interrumpiendo porque mi garganta y eso que vuela en la ciudad de Buenos Aires, que no sé si está enviado desde Estados Unidos o no, quizás sí, quizás sea bueno, parte del acuerdo, me Trae pica mal. alergia. No, Los no, plátanos, los no tuvo plátanos. alergia, no, son los ácaros, vas a saber que son ácaros. Los sacan. Ah, también. Pero estamos bien, no, no, no estoy, estamos bien. Eh, Es que yo empiezo, nunca vi como eh, este año. Es decir, que nunca vi volar tanto como ah, este año es no, no, está impresionante. volando y me está volando todo dentro del cuerpo, así que Después del 26 cambia todo. perfecto. Después del 26 no hay más ácaros, muy bien. Eh, Vuelvo entonces. Ah, Eh, una dos cosita. pequeñas críticas que me parecen interesantes Sí. sobre el coso, y en realidad es sobre la misma, es sobre el gran simulador, digamos, insisto, de estas dos películas de Néstor Frenkel, y después vamos a pasar a ver algunas cosas, y después, obviamente, como siempre, abrimos el comentario. Son de la revista, las dos cosas que tengo para compartir son de la revista El Amante, bueno, sigue siendo, a veces está, a veces no está, digo, y a veces está en formato digital y a veces no. Pero nada, que me parece que está bueno poder compartir
que nada, que da cuenta, insisto, de la película, de las películas que compartimos de Néstor Frankel. Leo textual Alejandro, ahora. Sí, amateur, puede ser que en francés amadores no, no, amateur es amateur. no es amador. No, amateur se llama la película. Sí, sí. No digo la traducción del francés. Aficionado. Ah, aficionado. Ah. ¿Pero por qué tendría Es una película argentina, ¿eh? No, no tiene. No digo que la palabra en portugués es amador. Ah, no, no Sí, sabía. lo escuché el Amateur. otro día. Por Un, eso. un amateur. Un amateur es alguien que. Un amateur. Sí, viste, viste. Bien, vuelvo entonces a esto que les comentaba de esta crítica que me parece que está buena porque, nada, insisto, da una semblanza acerca de toda la obra de Néstor Frenkel. Comienza así. Comienza con una cita textual de la película de René Laván que dice, yo tenía la ventaja de tener una sola mano. Y así surge el estilo, la oportunidad, lo que no se puede copiar. ¿No? Digo, una frase que me parece genial, insisto, Hay un micrófono abierto, fíjense que entran ahí algunos ruidos. Repito, te decía, yo tenía la ventaja de tener una sola mano. Y así surge el estilo, la oportunidad, lo que no se puede copiar. Sigue la nota. Dice, Néstor Frenkel sabe cómo contar un personaje, sabe cómo hacernos. Esperen que voy a cerrar, que hay algún micrófono, lo cierro yo, si no, pero me está haciendo ruido. Ahí está. Esperen que vuelvo. Un segundito. Ahí está. Néstor Frenkel sabe cómo contar un personaje, sabe cómo hacernos dar ganas de ser su amigo, de acompañarlo en cada aventura de retrato cinematográfico que emprende. Para muestra, basta mirar su filmografía, toda, pero especialmente Amateur, que después vamos a ver un fragmento, pero de otro orden. La cámara, enamorada del personaje, lo cuenta, lo muestra y nos muestra muchos más allá de lo que las imágenes pueden captar y las palabras decir. Se divierte contando historias, se divierte y nos divierte. Nos guía a través de gestos particulares y nos acerca de tal modo que no nos queda otra que quedarnos mirando, extasiados, enamorados y entusiasmados con cada una de sus películas. Las películas de Néstor Frenkel son esas después de las cuales uno sale del cine viendo cómo su cámara ve, escuchando como escucha, divirtiéndose con todo lo que se cruza. René Laván sabe cómo contarse a sí mismo, sabe cómo inventarse una mística, una poética propia en torno a su figura, ¿no? Digo, una primera cuestión que me parece interesante remarcar y que acá lo marca la crítica, e insisto con esto que vimos dos películas en las cuales uno el personaje era protagónico y estaba vivo y el otro no, la idea de que René Laván ya tiene su discurso acomodado, ¿no? Digo, él ya se cuenta a sí mismo. Digo, cuando Néstor Frenkel llega, en el momento que llega a filmar una película sobre él, él sabe, él se cuenta a sí mismo, ¿no? Digo, se armó un personaje y se convierte claramente en un personaje, ¿sí? Digo, acá sigue diciendo, sabe cómo convertirse en un personaje de fábula, de leyenda, encantado y encantador. Sabe perfectamente cómo usar la cadencia de sus palabras, cómo medir el ritmo, cómo hipnotizarnos para que veamos lo que él ve, para que le creamos el mundo que construye a su alrededor y a su mano única, izquierda, artrósica y capaz de fascinar al más escéptico. Digo, ¿no? Y esto me parece que es el punto de vista que toma, insisto, Néstor Frenkel y que hace a la película tan, si se quiere, tan cándida, digamos, ¿no? Que en realidad lo que hace es acompaña a ese personaje que ya se armó su propio personaje. También podemos decir lo mismo de Peralta Ramos, ¿no? Esta cuestión, no sabría ni cómo definirlo, ¿no? A Peralta Ramos. Uno habla de, bueno, un millonario excéntrico, para ponerle una palabra. Ahora, es mucho más que un millonario excéntrico, digamos, ¿no? Digo, a la vez, digo, es poeta, es escultor, nada, se dedica a las artes, pero bien, él va construyendo personajes, insisto, que ya están previamente construidos y lo que hace es, sigue esa construcción. Sigue diciendo la nota, ahora leo textual. René Laván ejerce la fascinación con una soltura que solo los grandes tienen,
con una seguridad y un sentido del humor que nos hace cómplices de sus encantos. Él mismo define que la última estación, el objetivo a perseguir, no es el engaño ni la mentira. Dice que hay que llegar al cinismo, a la mentira haciéndose cargo de ella misma, la gran mentira, saber engañar a quien se sabe engañado. Y eso es lo que hace René Laván. Sabe hacer con maestría. Uno sabe que lo que está viendo es una ilusión, un truco, una mentira, pero le cree, y él lo sabe y lo disfruta. Por último, dice Frenkel, sabe cómo contar a Laván, sabe cómo aprovecharlo, cómo llevarnos a su casa de Tandil, mostrarnos su día a día, su humor, su cotidianeidad, hacernos partícipes de su vida y sus palabras, como si fuéramos todos nosotros, la audiencia, una suerte de apéndices de hechicero. Labán tiene estirpe de maestro. Sus palabras enseñan mucho más allá de su oficio. Sus palabras son totales, ejercen esa fascinación perfecta sobre nosotros, como la que ejerce un buen truco de magia, o el cine, que al fin y al cabo es un truco también. Digo, aquí viene, digo, ¿no? Algo que juega la nota y por eso me parece interesante y por eso interesante la figura de Labán. En algún sentido, digo, Frenkel también establece un truco de magia con su cine, digamos, ¿no? Y digo, hay algo ahí que se funde entre Laván y entre Frenkel y entre este documental. Y dice, y Laván sabe cómo conducir a Frenkel a contar su historia, como a él le gusta, con cabos sueltos, ficción a medias, realidad mentirosa. Como las películas de Frenkel, documentales tan atractivos que cabe la duda si son 100% reales. Laván fascina todo a su paso, despliega su halo mágico de realidad fundida en misterio, la seguridad que tiene Laván sobre sus trucos, el tono canchero que usa para decir esa maravillosa frase no se puede hacer más lento, mientras nos demuestra que por más lento que sea el truco, su única mano es más rápida que nuestros ojos. Es la seguridad del grande y esa seguridad es la clave del engaño. El acierto fundamental, y acá cierra, el acierto fundamental del Gran Simulador es que consigue ser una excelente película que habla de un personaje más que interesante. Muchos documentales sobre personajes atractivos por sí mismos suelen descansar en los laureles de la figura a retratar y ser un tanto perezosos a la hora de definirse como películas. No es el caso del Gran Simulador. La cámara de Frenkel demuestra que está, que elige, que quiere el personaje y que tiene algo para contar. Demuestra que el cine también es fascinante. No es una cámara sumisa y es por eso que el cóctel de Frenkel y Laván está tan atractivo, una magia doble, redoblada, que encanta tanto por su cinematografía como por personal. Un gran personaje, claro, pero sobre todo una gran película. Esto que acabo de leer sobre el Gran Simulador, claramente podríamos, digo, cambiándole, obviamente, cambiándole el personaje, podríamos decirlo sobre el coso, digamos, ¿no? Digo, la misma, insisto, con la misma fórmula se repite. Si en vez del Gran Simulador decía el coso, bueno, podría ser exactamente la misma crítica, ¿no? Y me parece que está bueno pensar en ese tipo de construcción, insisto, que propone, en este caso, Frenkel, que en la suerte de este género es casi único, podría decir. No es el único, ¿eh? Digo, no es el único que ha establecido comedias documentales. Es más, hasta hemos visto Martín Benchimol, y no sé si se acuerdan la película El Secreto, un documental que compartimos hace un tiempo sobre una población rural que tenía ciertos hábitos medicinales extraños, para decirlo de alguna forma. Estoy intentando aproximarme a la película. ¿Se acuerdan que había un muchacho que decía así, energía, endorfinas, no me acuerdo, que digo, nada, una película extraordinaria que también tiene este ¿El tono. espanto, Alejandro? ¿Cómo? ¿El espanto? El espanto, perdón, dije el secreto. Gracias, Ricardo. No, por Dije el favor. secreto. Era él. No, es el espanto, tal cual. Digo, el espanto, para los que la vieron, los que no la vieron, les recomiendo, ya que está, arranco con la semana con la clase, la semana de recomendaciones, porque no la vamos a ver, porque muchos de los que están aquí ya la han visto. El espanto es, en algún sentido, sí, esta línea, ¿no? De comedia, insisto, incómoda
que propone Néstor Frenkel con el simulador. Voy a proponerles algo. Primero vamos a conocerlo a Néstor Frenkel. En una entrevista que él hace a propósito de la película, es la más cortita que está buena, que es a propósito del estreno de Después de un buen día, que no la hemos visto, pero en algún sentido también define su cine. Entonces me parecía que estaba bueno, aparte para que lo conozcan, siempre me parece que está bueno trabajar y que puedan conocer a los directores. Y después voy a proponer una serie de fragmentos para ver de sus películas, no completas obviamente porque no tenemos tiempo, y después si tienen ganas obviamente aprovechan Lumington, no sé por cuántos más días está, pero calculo que un par de días más va a estar, para que después sigan su obra para aquellos que no vieron parte de sus películas. Para estos tiempos que corren, digo, no, esto yo también lo decía cada vez que uno empieza un curso, ¿no? Digo, hay como uno, digo, más allá de que uno tiene un listado de películas que quiere trabajar, a veces también la va acomodando a los tiempos a los tiempos, ¿no? Bueno, viendo el momento, este hermoso octubre que estamos viviendo, yo diría ya septiembre y también agosto y también julio y seguramente será noviembre y será diciembre, pero viendo algunas imágenes que uno, que digo, perdónenme, pero antes de entrar a ver, vi algunas imágenes de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y dije, es un excelente momento para Frenkel. Vamos a intentar tomarnos todo un poco más en el tono de comedia, porque es casi imposible tomarse las cosas en serio, que es lo que nos está pasando. Digo, ¿no? Digo, uno quiere hacer un análisis serio y, bueno, perdónenme, pero yo con esta realidad no puedo. Entonces dije, vamos con Frenkel y vamos a fingir demencia, por lo menos un rato acá en este Zoom. Después volveremos a otros temas. Bueno, comparto esta entrevista que le hicieron a Néstor Frenkel, insisto, a propósito de Después de un buen día, pero que también habla de su cine. Así que banque un segundo, que la tengo acá en puerta, bajada, y ahí la vemos. Ahí comparto pantalla. Ahí está. Si vas a soñar, aspira al Oscar. Vas a ver a las Marilyn, vas a ver a los Elvis. Yo nunca me había atrevido con el cine y decidimos hacer un buen día. Así que sos actor. ¿Y cómo te trata Hollywood? De casting en casting hice como 1000. Qué fascinante es el cine, el mundo del cine, ¿no? Y de alguna manera siempre tenemos como que la televisión pasa y el cine queda. Después de un buen día es un largometraje documental que cuenta qué pasó en un buen día del año 2010, dirigida por Nicolás del Boca. La idea principal de este documental es preguntarse por este fenómeno. Es una película muy particular, con una historia muy particular, que abre la posibilidad de preguntarse varias cosas acerca del cine, acerca de la forma que nos relacionamos con el cine y con el arte en general. Lo que más me gustó de esta historia es primero la cantidad de personajes súper interesantes involucrados, la diversidad y lo sinuoso de la historia de esta película. Hay muy pocas películas que hayan tenido un recorrido como esta y eso abre la posibilidad de preguntarse con muchas ideas que uno tiene, de lo bueno, lo malo, el éxito, el fracaso. Es difícil medir cuánto a uno le lleva un guión en un documental. El guión del documental se termina el último día con el último corte. Uno no está trabajando para un texto escrito, sino que la está todo el tiempo haciendo la película. Se escribe desde el momento de la idea y se termina realmente con el último corte. Así que el guión es todo el proceso, fue largo. Empezamos un poco en pandemia, nos costó seguir, luego tuvimos un parate largo porque un año hubo que esperar la visa para viajar a Estados
Estados Unidos, que era donde necesitábamos ir para terminar la película. Así que fue un proceso de unos 4 años. En total, todo eso fue de escritura de guión. Se filmó en Buenos Aires, es nuestra ciudad, es donde están los seguidores de la película y también donde se había generado todo un material de archivo de este grupo. Por otro lado, se filmó en Los Ángeles, donde vive Enrique Torres y Anabela del Boca, y por otro lado Aníbal Silveira, los productores y el creador de Un Buen Día, y por otro lado el protagonista. Todos vivían allá, así que fue necesario de alguna manera ir a esos lugares para verlos a ellos, cómo viven, cómo son sus lugares, cómo es su vida hoy, y aprovechamos también para ir a Long Beach, que es donde se filmó Un Buen Día, así que pudimos recorrer también las locaciones principales. No me unía nada hasta que hice esta película. Yo no fui consumidor de las telenovelas, por supuesto que siempre estuve noticiado desde chico, que Andrea del Boca es una figura enorme del espectáculo de este país, y sabía que existía esta familia que producía en grupo, pero no, en principio no me unía nada. Pero yo trabajo en familia también. Mi socia, mi productora, mi co-guionista, mi coautora es Sofía Mora, que es mi esposa. Hay algo de eso también, de la independencia y del trabajo en familia, que me une. Una referencia a tomar era mi propio objeto de estudio, la película, así que de alguna manera el documental toma algunos gestos o ideas o formas tanto de la película Un Buen Día como algo de la telenovela también, dialoga un poco con esos lenguajes y también un poco con el imaginario de Hollywood. O sea que no es precisamente la época en que se filmó Un Buen Día, tampoco se filmó dentro del sistema de estudios de Hollywood, pero ellos viven ahí cerca, hay todo un imaginario con que filmar en Hollywood es más parecido a triunfar, entonces toma un poco esos elementos y un poco juega con la música, como de un Hollywood de oro de los años 50. Hay mucho documental muy interesante que se saca en Argentina y del extranjero. Sí, me gusta mucho el trabajo de Errol Morris, Coutinho, un brasilero, de Herzog. Estos serían como los documentalistas quizás que más me gustan, pero hay muchos otros. Hay muchos documentales que me interesa una película y no tanto la carrera de un director. Al momento de decidir meterme en un tema para hacer un documental, son varias las cosas. Primero, que haya una historia interesante, me llame, que me dé ganas de contar. Si hay personajes involucrados con los que se puede hacer un trabajo profundo, con la cámara y con la situación de la filmación, siempre suma que de esta narración, de esta historia o de este cuento puedan aparecer temas que le puedo hacer a uno reflexionar. Y si no estoy del todo seguro qué pienso, eso es lo que más me interesa. Si estoy muy seguro ya de qué opinión tengo, qué me parece todo esto, no me interesa tanto hacer un documental para explicar algo que yo ya tengo muy seguro. Prefiero que sea como una búsqueda, un documental, meterse en un lugar a explorar algo, a pensar sobre algo, sin la necesidad de llegar a una conclusión, sino que la conclusión sea haber hecho una película. Y en esta época todo se consume más en privado, todo se produce más en privado. El mirar películas ha migrado mucho hacia el ámbito de lo privado, lo cual tiene cosas a favor y cosas en contra. Yo sigo siendo un enamorado del cine, un espacio físico, un tamaño, un silencio, lugar que uno le da también al hecho de mirar una película. Pero también entiendo que la mayoría de la gente hoy tiene otros tiempos y le da otra importancia a ese hecho, y es lo natural. El cine argentino hoy está siendo atacado, está siendo señalado como el culpable de prácticamente todos los males de este país, lo cual es una locura. Miro para los costados, veo que muchas otras cosas quizás más importantes que el cine que están siendo atacadas también, lo cual configura ya una situación más horrible todavía. Dentro de lo que me ocupa, que es el cine, estoy preocupado, estoy atento. También estoy viendo que ante este ataque también hay como una idea de revalorizarlo, de un público que está decidido a defender. Como nunca en mi vida escucho aplausos cuando aparece el logo del Inca. Me pasó ahora los últimos meses. Mostrar una película en la sala de cine es el final del camino o el comienzo del camino, no sé cómo llamarlo. Termina de nacer, empieza a nacer la película, se encuentra con un público y ahí pasa a ser otra cosa. El documental se trata de eso. ¿Qué pasa cuando uno muestra algo que hizo? Insisto, este recorte está hablando de esta película que la vuelvo a recomendar. No sé si vieron partes ahí del tráiler. No me pregunten bien quiénes son los personajes porque se me confunden todos. Digo, Andrea del Boca la tengo y todos los demás, entre los del Boca y los Torre y no sé qué, se me confunden todos. Pero es una historia extraordinaria. Insisto, es una película del 2010. Y él cuenta, bueno, qué pasa, qué pasó con esa película. Viaja a Hollywood, todo aparece como nada. Bueno, un cuento, un hermoso cuento, una hermosa historia, así que los que tengan ganas podrán visitarla. La idea era que lo puedan conocer a Néstor Frankel. Voy a proponer ahora dos cosas. Hay dos cortes que a mí me interesaría con ustedes compartir. Uno es el inicio de la película El Amateur, que es, creo yo, de los inicios nada, más preciosos que nos ha dado el cine.
que seguramente va a ser referencia, aparte, digo, vale la oportunidad para poder presentar el inicio, insisto, son los primeros 12, 13 minutos de la película El Amateur, porque dan cuenta de un montón de cosas que hemos compartido aquí, digamos, en base al cine documental, y yo les diría que hace un hermoso resumen cinematográfico de nuestras vidas con las imágenes, ¿no? Y con las posibilidades de captar, digamos, las imágenes. No llega hasta el día de hoy. Piense que el amateur es. Ay, ahora me olvidé el año del amateur, pero debe ser 2008, 2009, 2007, 2008, 2009. Está en ese. Ahí, a ver, Nora, adjunta, ya encontró. ¿2008? No, 2011. 2011. Pensé que era. Bueno, imagínense que hoy esto que vamos a ver, digo, 14 años después, tendría otra coda más, digamos, otro final. Pero voy a compartir, insisto, lo que estoy compartiendo es únicamente el inicio, digamos, de Amateur, una película que después, si tienen ganas, obviamente, pueden seguir viéndola, que hace las veces, de una forma, hace las veces de introducción a presentar al personaje que va a presentar, ¿sí? El amateur, un coleccionista, ¿sí? Alguien que colecciona cine, y bueno, después vendrá todo el desarrollo de la película, que es del nombre del amateur, y a su vez me parece que cuenta, en algún sentido, magistralmente, como pocos lo han hecho, la historia del cine y nuestra propia historia. Así que voy a compartir, insisto, esos 12, 13 minutos. Después tengo otra cosa para compartir, pero damos un tiempo para dar una vuelta para seguir hablando del Gran Simulador y del Coso, las películas de hoy, y después comparto el otro final. Así que ahí vamos. Esperen que entro, saco esto. Es el principio de la matar, pero acá está. Ahí comparto, ¿eh? Ahí la tengo. Insisto que veremos solamente la presentación de este hermoso personaje que se llamaba Jorge Mario. Nada, no, nombre común y corriente, hasta que vean la película. Cuando vean la película El Amateur, Jorge Mario se va a transformar en un René Laván, en un quizás superior también, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio es un tal Jorge Mario, y esta es la presentación que él hace en su peli. Ahí va. Dice la Biblia que Dios creó al hombre en el sexto día a su imagen y semejanza. Unos días después, el hombre creó la cámara de cine y empezó a filmar. Pero fue recién a mediados del siglo XX, con la difusión masiva del formato Super 8, que llegó por primera vez la posibilidad de hacer cine en casa. A partir de ese momento, fueron muchos los hombres que pudieron comprar una cámara y los costosos rollos de película de 3 minutos. Pioneros que partieron a conquistar el amplio horizonte del desierto de las imágenes en movimiento. Una tierra fértil e inexplorada. Una tierra sin ley ni códigos, donde todavía no había llegado el progreso y de su mano la saturación de información audiovisual.
El primer impulso fue intentar atrapar el paso del tiempo y eternizar los momentos felices, la calidez de los encuentros familiares. ¡Hoy es Navidad! No, hoy es Nochebuena, mongolico. Mañana es Navidad. Aquellas ocasiones especiales, las que merecen un brindis, aunque algunos ya no supieran ni por qué brindaban. Como resultado, un resumen selectivo de nuestras vidas. Muchos niños, algunas mascotas, pocos mayores. Muchas vacaciones, algún picnic, poco trabajo. Muchos cumpleaños, muchos casamientos, ningún velorio. Pero no fue simple la conquista de este nuevo lenguaje. La luz era un problema. El foco era un problema. El lente podía mojarse o ensuciarse. Y si por gracia divina todo salía bien, la proyección podía ser un gran problema. También podía suceder que alguien, aprendiendo a usar la cámara, se adelantara a su época e hiciera una especie de involuntario y frenético videoclip. O algún otro, entusiasmado en el parque de diversiones, se subiera con su cámara al juego equivocado. El problema siguiente fue diferenciar a la cámara de cine de la cámara de fotos. Y por eso, algunos exigieron a sus actores que se muevan, que hagan algo, lo que sea, cualquier cosa, que el cine es movimiento, que esto no es una cámara de fotos. Pero a veces los actores no reaccionaban. Sonreí, bebé, que salimos de la pantalla. ¡Habla! Y la familia buscaba cualquier forma de estimularlos. Aunque a veces el problema era la propia familia. ¡Saca el lobo! ¡Saca el baby! Y otras veces el problema era el mismo realizador que no confiaba en lo que veía. Ahí están los chicos esperando para darle de comer a la gaviota. Vamos a ver si vienen. Ahí está la gaviota. Los chicos observando. Y la gaviota viendo a ver si se arrima a comer. ¡Miren para acá, gurises! Ahí está la gaviota. ¡Miren para acá, che! Superados los primeros inconvenientes, los cineastas familiares tomaron confianza y su primera exploración fue hacia la conquista del color. Maravillados de poder retratar los colores de la naturaleza, de capturar los colores artificiales y esos ojos celestes, tan pero tan celestes. Y se lanzaron a filmar con desbordante ímpetu. Y filmaron lo tradicional y lo novedoso. Estamos probando el kiwi, una nueva fruta. Es como una frutilla. Lo diferente, lo excéntrico, lo extraño, lo estrambótico, lo siniestro. Y si nadie más sabía filmar, algún que otro autorretrato. También inmortalizaron sus intentos, sus esfuerzos, sus inconvenientes, sus logros, placeres, orgullos, sus proezas, sus sueños de crack o superhéroe de la guitarra, sus inconfesables perversiones y sus impúdicos pasitos de moda. Filmaron lo violento, lo salvaje,
y la sombra del amor, el suspenso, el peligro, el horror. Y a falta de una grabadora de VHS, su programa favorito de televisión. Pero del otro lado del lente también pasaban cosas, ya que la gente solía darle una importancia desmedida al hecho de ser filmada. La cámara. Es que ser consciente de que se estaba inmortalizando la propia imagen sacaba de cada uno sus evidentes ganas de lucirse, su inseguridad o un caudal de reacciones diversas. ¡Ay, me muero! Aunque la más común, espontánea y repetida siempre fue saludar. Saludar al porvenir, a los posibles espectadores de la película o al hombre detrás de la cámara. Ese que ve la vida a través de un lente, que no abraza a su novia frente a un bello paisaje, ni va con ella en la aerosilla, va en la siguiente para poder filmarla. Ese que no ayuda a su mujer con el recién nacido, sino que le pide una sonrisa. Bueno, ¿vamos entrando entonces? Vamos. Que no entra a la escuela con su hijo el primer día de clases, porque está filmando. Ese que no se sienta a la mesa con su familia, sino que come solo, carne fría y mal iluminada. Así fue como estos pioneros autodidactas fueron adquiriendo conocimientos a través de la experiencia y dominando cada vez más la técnica y el lenguaje propio del cine para poder lograr piezas cada vez más complejas, personales e interesantes, encontrando en este avance tecnológico una posibilidad de experimentar. Algunos desarrollaron la habilidad de pasar desapercibidos y captaron escenas auténticas, convirtiéndose en una especie de cronistas de la realidad. Otros, en cambio, se inclinaron a generar relatos, creando mundos de ficción. Así fue como todos ellos, cada uno a su modo, dedicaron su tiempo libre a hacer cine, en su propio hábitat, con las herramientas que estuvieran disponibles. Cine hecho en casa, sin rigor académico ni conciencia de su propio valor, sin ningún tipo de expectativa económica o de reconocimiento público. Cine amateur, hecho con el único fin de experimentar y de jugar a las películas con película. Así fue como, emulando el proceso del cine industrial, montaron en la moviola sus pequeñas piezas cinematográficas. Les agregaron música, crearon títulos para que queden como las películas de verdad y finalmente proyectaron para un público, compuesto generalmente por sus propias familias, la obra terminada. Y fue así que, sin proponérselo, estos cazadores de imágenes nos dejaron una importante cantidad de documentos de época. Una era analógica que fue testigo de su propio final.
Una época en la que para hacer deporte era obligatorio vestirse de blanco, inclusive para el ajedrez. En la que el cigarrillo no le hacía mal a los niños, ni el sol a las mujeres. Un tiempo en el que no se sabía mucho qué era eso de los derechos de los animales, y a los mellizos se los vestía iguales. Muchas de estas películas todavía están guardadas en algún rincón oscuro de la casa. Algunos las conservan como un tesoro muy preciado. Otros simplemente como algo viejo y sin valor. Pero es un hecho que desde sótanos y armarios, desde olvidadas cajas de zapatos, estas películas piden a gritos volver a verse. Es que para varias generaciones los recuerdos tienen esa particular textura, esos colores y una invariable música de fondo. No sé si todos saben, pero esto es una proyección abierta. Esto quiere decir que en la medida en que va llegando Bien, la gente... hasta ahí. Eh, Sinceramente, no me canso de volver a verlo. Creo que lo debo ver dos veces, así como veo varias veces Corazón Valiente o Rocky 1. No me canso de ver esta introducción que me parece nada maravillosa. Después, si tienen ganas, obviamente, insisto, aprovechen que están ahí liberadas las películas para seguir viendo, digamos, el Avatar. Es la introducción, digamos, del Avatar. Seguramente varios de los que están acá habrán pensado, no estaré yo por ahí, ¿no? Ese rollo, ese rollo no lo habré donado yo. Digo, todos los que están aquí seguramente tienen alguna imagen parecida, filmada, guardada, o que recuerdan, o la tienen guardada, o la digitalizaron, o no. Pero digo, me parece que es un hermoso, que nada, que es un tesoro este comienzo. Yo decía, bueno, del 2011 hecho, ¿no? Hoy cuánto podríamos agregar, y menos mal que la terminó ya en el 2011, ¿no? Cuánto podríamos agregar de todo lo que se filma hoy, lo que seguimos filmando, aunque en realidad seguimos más o menos, y ahí me parece que interesante, ¿no? Digo, después lo analógico, lo digital, lo fílmico, pero más o menos se eligen las más cosas para... Bueno, sí, está más que claro. Después hay un par de definiciones que me parece que está bueno para poder, nada, para poder pensarlas en lo que estamos mencionando, que es estos, a mí me gusta el término que él utiliza, que son los cineastas familiares, digamos, ¿no? Me gusta el término, digo, siempre había como, o hay por lo menos, ¿no? Alguien como encargado que es el que filma, ¿no? Digo, como insisto, más que el conductor encargado, acá sería el camarógrafo, digamos, encargado de filmar. También depende de cada época qué elementos elegimos filmar, que me parece interesante. Digo, generalmente filmar lo mismo que la fotografía son los momentos que uno quiere atesorar, que tienen que ver con los gratos recuerdos, digamos, ¿no? Bueno, muchos cumpleaños, ningún velorio, está claro que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos atesorar generalmente son los recuerdos, aquellos de los cuales no queremos olvidarnos, que están más conectados a las alegrías que a las tristezas, ¿no? Digo, eso es medio como una obviedad, pero que está bueno también poder decirlo. Y después dos definiciones. Una es la que le da a los que hacemos cine documental como cronistas de la realidad, que me gusta el término, me parece que es un lindo término. Creo que Néstor Frenkel es un cronista de la realidad, insisto, eligiendo ciertos personajes para poder contarlos. Y otro es el tema que también es súper interesante, el tema del saludo, ¿no? Digo, el tema de saludar a cámara me parece que es, digo, hay varias cuestiones que son brillantes dentro de este pequeño corto, digamos, ¿no? Pero el tema del saludo me parece que es como esos hallazgos, digo, no, la gente saluda y uno dirá,
¿no? Bueno, sí, saluda porque sabe que eso será transmitido, vaya a saber a quién y para qué, digamos, ¿no? Pero digo, el hecho del saludo, muy propio también de la televisión, digamos, ¿no? De los noticieros, de la gente saludando, me parece nada que es otro hallazgo. Insisto, la idea era volver a los que no lo habían hecho y a los que ya lo hicieron, volver a visitar estos primeros minutos de Amateur, que cuenta la historia de Jorge Mario. Jorge Mario es un coleccionista, es el Amateur que también filma allí en Entre Ríos. Él lo conoce, otra recomendación más, pero estas son todas hoy vamos con el personal, con Néstor Frenkel. A Jorge Mario él lo conoce en una película anterior que se llama Construcción de una ciudad, que es una película de otro tono. Construcción de una ciudad tiene que ver con, ahora ya me voy a acordar, de una ciudad que quedó bajo el agua, que es una ciudad de Entre Ríos que quedó bajo el agua, una ciudad conocida. Federación. Federación, y él, bueno, él cuenta, digamos, ¿no? Cuenta esa historia, digo, ¿no? Que es en otro tono la peli Construcción de una ciudad. Y él ahí conoce a Jorge Mario, que es un personaje más de Construcción de una ciudad. Y después le dedica, cuando lo vean, van a entender por qué, le dedica una película completa, como fue el caso de, insisto, de René Laván y de Peralta Ramos en El Coso. Abrimos un poco habiendo pasado ya casi una hora, abrimos un poco la conversación y después si tenemos tiempo, tengo dos cositas más para mostrar, insisto, para poder nada, reírnos un rato. Pero abrimos la conversación acerca de ver qué les pasó a ustedes con las películas, insisto, el Gran Simulador y con El Coso. Una La- no, preguntita, Aide. una preguntita. Jorge Mario es la película donde él es un dentista. Sí, Ah, sí, correcto. es Gracias. dentista. Es dentista allá en Entre Ríos, así es, Claro, gracias. es él. Ni nada de nada, Susana. Aide, ahí veo la mano de Aide. Sí, ¿qué tal? Quería hacer un comentario sobre lo último que compartiste, cuando dicen algunas películas quedaron en los sótanos, otros no le dan importancia y otros que sí. Recordé, como todos saben, la inundación que tuvimos en Bahía Blanca ya hace 7 meses. La gente, lo que más muchos lamentaron fueron las pérdidas de sus recuerdos de fotos, películas y demás, ¿no? Que fue una cosa para lo que los pasaron muy fuerte, ¿no? Esas pérdidas. Y también algo muy bueno, hay una pareja en Bahía Blanca que voluntariamente, los que pudieron salvar sus películas, fotos y demás, ellos se ofrecieron voluntariamente, repito, a rescatar un poquito, restituir, no, ¿cómo se dice? Las fotos, ¿no? Tampoco me sale. Repararlas. ¿Cómo? No, sí, Restaurar. 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 Eso. Ahí está. No me salía la palabra. Eso. Sí, No, un simple comentario de lo que pasó acá en Bahía. Uno de la gente que sufrió mucho esas pérdidas, ¿no? Claro. Y otra cosa que quería agregar, aparte de lo que dijo Aide, es que muchas veces no es por la pérdida física de ese elemento para poderlo mirar, sino que uno tiene, yo tengo, por ejemplo, el casamiento filmado en Super 8, pero creo que de los familiares, mis abuelos, no existe nadie, entonces uno no quiere volver a verlos, porque eran cosas importantes de nuestra vida, muy cercanas a nosotros, y a mí me pasó, yo no lo pude ver más. Igual ahora no tengo, no tengo aparato donde verlo, pero de toda esa familia, de mis abuelos, de mis tíos, no hay nadie, entonces verlos ahí con ese movimiento es como que no me resulta lindo, entonces a veces pasa que uno... Puede cambiarla perdón, Nora, puede cambiarla de formato. Puede hacerla cambiar de formato. Pero Nora no quiere verla. Prefiere tenerla así para no verla. Ah, bueno. No quiero verla en movimiento, es eso lo que no. Obvio. No es grato. Está muy bien. Sobre el Gran Simulador y el Coso,
Si no, yo sigo pasando. Hoy veo pocas manos. Tienen más ganas de ver, me parece más ganas de ver a Néstor Frenkel que de hablar, pero nada. Digo, algo cortito más del Gran Algo. Simulador, o sea, me gustó salir de tanta, que por supuesto era importante, pero de tanta tragedia y angustia que uno sentía, a René Laván, que me causó mucha gracia, esas eh, palabras de él cuando lo llaman de la remisería, bueno, es algo Ujú. comiquísimo. Después, lo que yo miré también, no sé si alguien lo miró, en YouTube hay un video chiquito de él, donde no se puede hacer más lento, que es ese juego de cartas que él hace con 3 cartas rojas y 3 cartas negras. Yo vi un error ahí, yo no sé si lo vi yo, si alguien lo quiere ver, está cuando ponen René Laván, está un videito cortito, donde él pone y dice roja y vos ves que está poniendo una negra, se ve. Yo no sé si es algo, si lo veo yo, no puede ser que haya un error, pero no sé, si alguien lo quiere ver y compartirlo, es un videíto que se llama No se puede ser más lento, y él muestra ese ilusionismo que hace con las cartas. Y después la necesidad que tiene él de poder, esa habilidad que él tenía, de tener una cámara, porque si no hubiera existido la cámara, él no podía, ¿de qué forma iba a mostrarla? Y él le habla, hay una partecita que no me acuerdo cuál es, que él le habla a la cámara, como para que la cámara vea lo que él está haciendo. Y él Ujú. depende de la cámara, Ujú. es necesario para poder desarrollar lo que él hace. Tal cual. Eso no Bueno, sé si después, si ven el video y descubren el error, digo, sí, a no, ver no lo si voy a yo. hacer así, así no rompemos la magia. Pero nada, quien tenga ganas de hacerlo, obviamente. ¿Alguien más sobre el coso? A mí me encantó el coso, A porque ver. me hizo reconstruir la época de Tato, como vos dijiste al principio, que todos lo esperábamos ahí, y aparte un poco por la historia de la Galería del Este y el Florida Garden, que uno leyó acerca de los artistas del Ditela, que todos se reunían ahí, y tantos artistas como Marta Minujín, Nacha Guevara, Gasalla y demás, así que un poco fue como corroborar todo lo que uno había leído o escuchado sobre el Ditela, y cuando me resultó cómico cuando Guido Di Tella le va a reclamar al hermano para que Federico cumpla con algo que tenía que cumplir con respecto al huevo. Así que Ujú. para mí fue una reconstrucción de la época de los 60 que me gustó verla. Está Y buenísimo. él como personaje siempre me encantó. Como otros no les gustará, a mí me encantaba verlo con sus raras ocurrencias y con esos dichos que tiene, ¿no es cierto? Tan extraños como, por ejemplo, la frase está del tomate, que dice que se originó en él porque todo lo comía con tomate. Y aparte porque también estaba un poco loco, ¿no? Y como esas, un montón de frases más que se van viendo, o las pinturas que cortó porque no entraban por la puerta. Realmente un loco lindo para mí. Así que me To- gustó to- verlo. to- Ahí Norma, digamos, digo, en algún sentido la excusa de trabajar con Federico Peralta Ramos, y está bueno visitarlo, también es contar una época, ¿no? Digo, contar un momento también de la Argentina y un espacio cultural como lo fue. Todos los personajes que acaba de nombrar Norma, por ejemplo, no todos podrían ser, digo, todos podrían en algún momento ser algún documental, digo, dijo Nacha Guevara, dijo Gasalla, dijo Marta Minujín, ¿no? Marta Personaje. Minujín es digna con Marta, de sus Marta obras Minujín. monumentales, Arte, con libros, con arte, los... arte, arte. Estamos esperando Claro, el documental de Marta Minujín, ¿no? Digo que alguna vez alguien lo hará, se claro. animará a hacer. Creo que para nosotros fue un artista monumental. Poder Ajá. visitar el Partenón, viste, cuando él lo hizo realmente. Y aparte conversar con ella, porque conversaba con cualquiera que iba a ver la obra, ¿eh? Ujú. Muy abierta Ajá. ella para comentar lo que había hecho, cómo había trabajado. Y aparte me gustó la frase, un artista es un transmisor de vida, y creo que él era un transmisor de vida con todas sus locuras. Lo mismo lo del premio Guggenheim, ¿no? Cuando Ujú. les dijo, Leonardo hizo la cena, pintó la cena, yo la hice a la cena. Así que Ujú. nunca más se le preguntó a ningún artista qué hacía con la plata de ese premio. Bien. Un personaje también, digamos, insisto, ¿no? Uno habla de un excéntrico, del excéntrico millonario, ¿no? Y todo lo que aquello implica. Digo, siempre llama la atención alguien
de ese mundo. Cuando digo de ese mundo es de una familia, la que fundó Mar del Plata, digo, no, es una familia con avenidas, con nombres, digo, con un nombre tan rutilante, ¿no? Y que encuentra esa vía, no sé si llamarla vía de escape o vía de qué, pero dedicarse al arte y de esta forma y terminar siendo parte del espectro televisivo, bueno, de un programa tan popular como lo fue Tato Bores en décadas pasadas, ¿no? Digo, todo un recorrido me parece que súper interesante. Insisto, un recorrido, digo, dos figuras, la de René Laván y la de Peralta Ramos, como dos figuras muy emblemáticas de un determinado momento, de una época, con diferentes, obviamente, diferentes vidas y diferentes atributos, pero que me parece que están muy bien contados, digamos, aquí en Néstor Frankel. Algo más sobre las pelis, si no voy a otro fragmento. Voy a aprovechar voy con otro. Después, si aparece algún otro comentario, lo hacemos también. Digo, yo, desde que planteé estas pelis, sabemos que no son pelis para debate, a ver, para armar de grandes debates como los pueden ser otras pelis que hemos conversado, que uno siempre tiene, digo, algún punto de vista diferente. Son pelis más, ¿no? De las cuales uno se pone como más espectador, las disfruta o no. Digo, también les pudo haber pasado, y eso está bueno también recalcarlo aquí. No siempre todas las películas pueden gustar, digo, ¿no? También hay películas que uno no entra en código, en este caso quizás por los personajes, ¿no? Quizás no por el código que establece la película, sino porque el personaje no parece ser demasiado atractivo. Norma decía, bueno, a mí siempre me encantó, digo, el personaje de Federico Peralta Ramos. Si a alguno de los que está aquí no le encantaba, es más, cuando aparecía cambiaba de canal o no era alguien, seguramente la película atrae poco, digamos, ¿no? Digo, hay como algo previo en esta peli, viene algo previo, que es, bueno, este personaje, digamos, qué relación teníamos con este personaje antes del documental. Y eso va a determinar. Quizás René Laván en algún sentido era más, digo, menos... a ver, más fácil de digerir, si se quiere, ¿no? Digo, alguien que tiene una parte, esa dificultad, digamos, ¿no? De no tener una mano, de dedicarse a la magia, bueno, ya lo hacía de por sí un personaje interesante para poder descubrir. El otro puede estar, digo, ¿no? Puede haber más, puede haber diferentes, insisto, diferentes puntos de vista antes de ver la peli. A mí Ahí me está, pasó ¿no? también con la de René Laván, para terminar, que mi Vale, papá tuvo vale. el accidente igual que él y perdió su brazo derecho. Así que vivió toda la vida con su mano derecha solamente. Así que cuando empezó esa imagen en que él se ata el moño del zapato, para mí fue a recordar toda mi vida. Por eso me vino muy bien después ver a Peralta Ramos, porque me hizo olvidar un poco de la tristeza que me había traído lo de René Laván, porque eran demasiados recuerdos para mí. Mira, buenísimo. Gracias, Norma. Gloria. Sí, quería decirte lo siguiente, dos personajes totalmente distintos, pero los dos me hicieron reír muchísimo la forma en que Frankel encaró sus biografías, digamos, sus biografías. La vi en familia y nos reímos mucho, nos divertimos con ambas películas. eh, y te agradezco porque veníamos de una semana un poco dura, digamos, y cargada de cosas desagradables y esto fue muy refrescante. Está buenísimo. Bueno, no siempre, ahora si no vamos a dedicar, no siempre vamos a encontrar, tendríamos que cambiar directamente el título, digamos, el título del curso, y entonces nos podemos dedicar a ver los Monty Python y a ver Woody Allen y a ver, pero no es la idea, digamos. Pero bueno, cuando apareció Frenkel dije, vamos con él, ya que Lumington había ahí nada, dejado sus pelis para poder ver. Nidia, Mi comentario es que no las pude disfrutar como quería, por eso no hago comentarios, pero me resultaron muy interesantes la de Laván, la habilidad, la destreza que tiene, bueno, genial. Y me pareció muy interesante la de Peralta Ramos y cómo la desarrolla, pero no la vi con la suficiente atención para hacer más comentarios. Pero están muy buenos los. está muy bien. Algo de esto decía Néstor Franklin cuando decía, ¿no? La idea de volver, de ir al cine. Eh,
las propuestas tienen que ser, digo, vieron que yo digo, hace mucho que no lo digo, pero siempre, y que está bueno esto que trae Nidia para volver a repetirlo. Hay que, digo, no estamos yendo al cine porque, nada, porque esta propuesta es de ver las pelis, más allá de que yo siempre les recomiendo ir al cine, bueno, no son películas que estén en la sala, digamos, en este momento. Yo siempre recomiendo tratar de armarse la propia sala lo más ascética, lo más oscura y lo más silenciosa posible, lejos de los celulares. Encontrar un momento en la semana de una horita y media para olvidarse del mundo, que también nos hace para poder ver las pelis, ¿no? Digo, de fabricarse cada uno y cada una, poder fabricarse el cine en su casa, porque digo, esa por momentos es la clave, porque hay pelis que aparte que no nos atrapan desde un comienzo. Digo, ¿no? También pasa bastante con esto. Digo, cualquier director de cine, cualquier directora de cine sabe que tiene que intentar atrapar al espectador en los primeros 5 minutos. En los primeros 10 minutos tiene que tratar de intentar atraparlo, sobre todo en época de plataformas. Y si no, miren las plataformas como comienzan, ¿no? Digo, los primeros 30 segundos tenemos violaciones, muertes, tiros y no sé cuántas cosas más, y después comienza la peli, digamos, ¿no? Con esta idea de, bueno, de atraparnos, de que no cambiemos de canal. Bueno, aquí sucede lo mismo. Hay que tratar de armarse el tiempo, ¿no? Digo, lo más cinematográficamente posible en cada una de las casas para poder disfrutar las pelis. Pero bueno, nada, esto es para no olvidarlo. Jorge. Algo que comentabas, que decías de el tema de que uno tiene un juicio previo y por eso reacciona de determinada manera. Yo a René Laván lo conocía, me gustó, genial, disfruté enormemente la película. De Peralta Ramos sabía que existía, pero punto, eso de que había hecho alguna cosa, pero nada más. Y la verdad que no me atrapó la película, me costó verla, la tuve que ver en partes, mirá que dura 1 hora y cuarto. Sí, sí, La terminé hoy a la mañana porque había que verla, cerca del mediodía. Y bueno, pasó. Ajá. Yo sé que mi cerebro trabaja así, la va a borrar la película. Pero hubo una cosa que es absolutamente personal, yo lo comenté antes de que empezara el curso, que es en el minuto, en 1 hora 12, cuando ya termina, hay un anuncio de alguien que habla sobre aberturas de aluminio, ¿sí? Cuando termina la película. Sí. Y estoy intentando recordar ese momento, pero dale. sí, dice aberturas de aluminio, Peralta Ramos, en tal lado y tal lado, compre. Un locutor que hace ese anuncio. Y bueno, yo ese locutor lo conocí hace 70 años, era vecino, su mamá tenía la panadería a 30 metros de mi casa. Y bueno, después él se fue a Estados Unidos, después terminó en Mar del Plata y hizo la propaganda. Y yo digo, pero este no puede ser, Totti, sí, debe ser. Y claro, miré los agradecimientos lentamente pausando y apareció, sí, Norbert de Goas. Y bueno, fue una cosa personal. Realmente Váyense, perdón, Bahiense, váyense. sí. No, bueno, él nació en San Antonio Este, pero bueno, cuando yo lo conocí tenía 5 años, él tenía 19. Mira. Y Y estaba ahí en Bahía conectaste. Blanca en ese momento. Bueno, eso nada más. Está Una cosa buenísimo. personal, fue la verdad que me dio una enorme satisfacción la película con ese final. Mira, bueno, está bueno eso es llegar hasta el final, ¿no? Digo, poder ver Ujú. hasta el final y Sí. ahí algo aparece, pero yo insisto, digo, obviamente lo previo siempre juega, sobre todo cuando se trabaja sobre personajes, digamos, ¿no? Ujú. Digo, a ver, aquí es, y sobre dos personajes que más o menos conocidos, uno tenía referencia, ¿no? Es que dijo, existe, no, digo, hasta el apellido Peralta Ramos, digamos, a Sí. uno le suena. Bueno, ese juicio anterior que tenemos sobre esa obra a veces nos determina, obviamente, lo que vamos a ver. Cuando trabajamos sobre personajes que no son conocidos, obviamente, bueno, hay otro tipo de construcción, ¿no? Algo similar sucede con la película, esta de Después de un buen día. Si vimos la película o no vimos la película, también va a determinar qué nos pasa, digamos, con lo que estamos viendo, ¿no? Digo, bueno, son aquellos juicios a priori que los tenemos y que está muy bien que existan, ¿no? Digo, sobre todo con películas de personajes, e insisto. Pero
uno se da cuenta que siempre encuentra algo. Digo, acá Jorge Yo encontró esto. no lo conocía el personaje, así que bueno, pero realmente no me resultó, no me capturó. Ujú. Está muy bien. María, Sí, bueno, yo de Lalanne, se llama Lalanne, René Lalanne, tengo, lavanda. ¿eh? La, Lavanda, Van, como tengo la, lavanda, pero bandera. sin A. ajá, de haberlo visto pasajeramente en la infancia en la televisión, o sea, ahí reconocí cuando sale Juan Carlos Mareco, que era un animador de televisión muy popular, y después salía, no sé, debe haber estado con Pipo Mancera. Debe haber esto, obviamente que estaba con Tato Bores, y de ahí no, la mayoría lo conoce de No, Tato Bores. ese es de Peralta Ramos, ¿eh? Ese es De Peralta lavanda, no. Ramos, sí. Ah, Y la Lance lo veía en los programas, a ver, así como un personaje, pero no fue un personaje tan explotado como Peralta Ramos. Peralta Ramos fue un personaje un poco explotado publicitariamente incluso, creo yo. Como, este es un personaje de tal tipo, del Elite, que te va a hablar de lo que se habla ahora de la Galería del Este, del Florida Garden, de esto y lo otro. O sea, apunta a ciertos tópicos de crearse el personaje, ¿no? ujú, Como se creó. Pero este Lalam me parece un personaje un poco más espontáneo, que realmente tuvo su mérito solo, me parece a mí, que es otro tipo de persona. Y ujú, además muy particular, muy tanguero, con mucha imagen. Me gustaron las dos, me gustaron mucho las dos obras estas. Y no conocía a Frenkel, me pareció un gran hallazgo conocer a este cineasta y que elige estos personajes. Y la película del Buen Día, justamente la vi para un otro taller que tengo. Hace una semana nos mandó a ver Un Buen Día y la La, vimos, fi- eh, la la película de ficción. Del Boca, sí, la Ah, de Del mirá. Boca, sobre la cual, así que ahora voy a ver voy a buscar el documental para ver Mm. acerca de Esta es después de un buen día. después de un buen día, ahí está. Está Me parece buenísimo. Vos, muy si ya viste la ficción, Yo vi la del Buen Día, la de Del Boca, la vi para un taller de la semana pasada. Es una película tremenda, malísima, es la peor película. yo no me animaba, digo, vos la nombraste y lo dijiste, y yo puse cara de piedra, digamos, ¿no? Ya había dicho igual anteriormente que está como catalogada como una de las peores películas del cine, Sí, digamos, sí, es argentino, terrible, pero hay pues llena de cultores de eso también. golpes bajos, una No, no, cantidad de actores. es una Es cosa tremenda la película. tremenda, tremenda. Bueno, Tremenda, pero le hicieron aparte personajes digo, no es una película hecha, digo, por improvisados, es por personajes que han hecho muchísima televisión, consagrados, digo, los de La Torre son personajes, digo, insisto, nunca me acuerdo quién es quién se casó con quién, están todos casados entre sí no, digo, están casados con los del Boca y se mezclan y se me confunde todo, pero son personajes, digamos, de la industria, y que hicieron sí, esta película salvo que es que por ahí haya tremenda. sido hecho a propósito así y que es No, un vean el documental. cierto culto. Habrá que ver el documento. Vean el documental, yo insisto, vean el documental porque aparte yo fui, bueno, uno también a veces va al cine a buscar ciertas cosas y en otros momentos va hasta a pelearse. Y yo estaba un poco peleado por las otras películas de Néstor Frenkel y me reconcilié definitivamente. Sobre todo, ahora vamos a ver el fragmento de otra peli. Hay una peli que se llama Los Ganadores, que la hemos compartido, insisto, que la hemos compartido acá, que deja una sensación, y esto que yo mencionaba al principio, por lo menos yo me río, pero me río medio escondido, que nadie me vea. Porque, digo, no podría justificar por qué me estoy riendo, porque me parece que hay algo de burla frente a la gente, digamos, y ahí establece un código que a mí no me gustó. Digo, siempre decimos, no, bueno, Frenkel va por el límite y a veces se cae. Yo creo que en Los Ganadores se cayó. Y al caerse, entonces fui a ver después de un buen día como a ver otra caída estrepitosa y volvió. No solo volvió, sino que me parece que es una película, para mí es nada, es una de las mejores, uno de los mejores documentales que he visto. Vamos a compartir ahora para cerrar. Ahí te doy, Néstor, ¿eh? Una Después vamos a cosita. compartir un fragmento de Los Papá Noel. En un momento, Néstor Frank se le dedicó a
vieron que hay un montón de Papás Noel por la vida, ¿no? Sobre todo cuando llega el 24. Ahora un poco menos. Ahora hay una cosa pero bueno, él se dedicó a eso y vamos a ver un fragmento. Pero dale, Néstor, y después lo vemos, ¿eh? Dale, dale, Néstor, te escucho. No, una sola cosita del documental de Federico. Eh, mm, Hay algo que para mí quedó en el A fondo. ver. Es decir, ante todo lo divertido del personaje, también está toda su cosa de sufrimiento. Yo creo que lo muestra el documental muy bien. Es decir, esa apariencia de él tan superado, es decir, pero la relación con el padre es algo que no le permite, inclusive cuando en una parte dice, me fue a ver mi viejo. Es decir, fue para él porque mis hermanos eran todos ganadores, todos fantásticos, y él era el bichito que al final vivía en la habitación de servicio de esa casa. Entonces, y bueno, y que se fue casi con los padres, ¿no? Es decir, no soportó eso. O sea que está muy bien en la película, o sea, esa parte amarga queda un poquito, a mí me impactó mucho esto. Está buenísimo. Y aparte, seguramente la calle y el nombre y el apellido te impacta por tu lugar de pertenencia. Bueno, yo vivo en el bosque de Peralta Ramos, así que Bueno, es el barrio, además. hablamos, no sé, digo, había que vivías en Mar del Plata, no que vivías en el Bosque Peralta Ramos, digamos, Sí, sí, justamente. exactamente. Hermoso lugar, bellísimo. Calle Tupac Amaru, están todas nominadas con Mira, nombres de bueno, Es esto que un hablábamos, bello lugar. ¿no? En la previa, digamos, cuando uno, digo, ya el apellido es el barrio en el cual uno pertenece, con lo cual ya hay una intención de ver la película, digo, quizás más profunda. Igual, mientras Néstor decía esto, no podía dejar de imaginarme, ¿no? Los hijos de los... me parece que la película también trabaja con algo de esto, pero que uno lo puede traer, que es los hijos de los millonarios también, ¿no? Digo, ¿qué es el hijo de un millonario? Y las relaciones con su padre, ahí cuando Néstor hablaba, ¿no? Digo, algo similar por ahí se cuenta de un expresidente, digamos, ¿no? En la Argentina, ¿no? Acerca de esas relaciones que se dan entre los hijos y los padres, ¿no? Y las exigencias, y sobre todo en estas familias que se juega un montón, digamos, ¿no? Digo, el apellido, en algún sentido, el apellido se lo juega, y bueno. Hay algunos que terminan siendo presidentes y otros terminan en el titela, digamos, ¿no? Bueno, ahí está la vida de cada uno. Eh, vamos para cerrar, hoy hicimos un recorrido frenkeliano, insisto. Recién me fijé, tienen 20 días más para ver las pelis. Durante 20 días más están liberadas las pelis. Yo de las que están ahí vería, digo, recomendables, todas obviamente. Después hay un par también de Sofía Mora, que es su pareja, y hay una peli ahí que está que se llama El Método Livingstone, que también la compartimos hace Esa algo, que cuenta, no es de Frenkel, sino que es de Sofía Mora, es otro tono completamente diferente, digo, no es su pareja, pero digo, es un tono completamente diferente, pero es una biografía del arquitecto Livingston, que también se las recomiendo para ver, es una muy linda peli, insisto, nada que ver, digo, nada que ver en el tono del documental, pero es una linda biografía sobre el Livingston, que falleció hace muy poco tiempo. Esta película fue rodada con él vivo, nada, y me parece una película súper interesante, y para aquellos que Perdón, Alejandro, ¿cómo se llama la película de el Livingston? método Livingston. Método Livingston. Ah, Está ahí. yo he leído libros de él. Un Claro, personaje. obvio. Bueno, mirate la película. Está ahí en el mismo sitio donde yo compartí las películas de Frenkel. Está el método Livingston. Así que es otra película que Ah, les bueno, recomiendo. Está ahí en la plataforma para ver. gracias. Y de Frenkel, creo que Construcción de una ciudad, Amateur. Y ahora vamos a ver, y después si le dan ganas puede ver, Todo el año es Navidad, que insisto, y ahí sí que camina por la cuerda floja, pero toda la película camina por esa cuerda floja de incomodidad. Pero bueno, propongo ver ahora los primeros 10 minutos y después nada, hacemos un cierre final. Banquen un segundo que ahí comparto. Acá está. Se llama Todo el año es Navidad, es del 2018 la peli, esta peli. Ahí comparto. Vamos.
Van a ver que hasta repite ciertas fórmulas, ¿no? En todas sus películas repite la fórmula del comienzo. ¿O qué? Allí. Mira. ¿No te parece un ángel? Mira ese. ¿No es Santa Claus? ¿De qué estarán hablando? Klaus. Klaus. Ah, sí, perdóname, Miguel Arcángel. Estaba distraído mirando unos niños. ¿De qué se trata? Es hora ya ¿Hora de qué, Miguel? de bajar a la tierra. ¿Tan lejos de Navidad? Klaus, Sí, Miguel. te olvidas que todo el año es Navidad. Desciende, Klaus. Desciende. Hola amigos, qué lindo es verlos por aquí. Como se han portado bien, les voy a contar una hermosa historia. Mi nombre es Nicolás y nací cerca del año 280 en Mira, una ciudad de la actual Turquía. Mi padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales, mientras que mi madre pretendía que fuera sacerdote como mi tío. Y bueno, tardé más de 1000 años, pero creo que logré satisfacer tanto los deseos de mi madre como los de mi padre. ¿Será una propaganda? Será, pero dicen que bajó del cielo. Yo jamás me afeité en mi vida, ni una sola vez en mi vida. Yo venía negado de Papá Noel por el hecho de que Papá Noel hacía a mi padre todos los años. Yo le había hecho el traje, la barba con un cordero y demás. Y falleció. Al año siguiente hago un casting. Y un actor me dice, che, ¿no querés hacer de Papá Noel? Sí, le dije, qué sé yo, no sé. Vení, Cristal. Cristal. ¿Dónde está? ¿Pelota? Bueno, te doy el teléfono de la agencia, comunícate. ¿Pelota? Así que bueno, después de ese casting empecé y nada, es una maravilla. Ser Papá Noel es... que yo no lo imaginaba, de esa manera, para nada. O sea, lo hice por una cuestión laboral y demás. Y una vez que me senté dije, sucede esto. Y soy ceramista, o sea, soy profesor nacional y decidí no tomar cursos ni nada por el estilo para enseñanza, porque, bueno, quería criar mis hijos, quería quedarme en mi casa. Entonces decidí dedicarme a la producción.
Me especializo en pesebres y tengo mucha trayectoria en lo que es pesebrismo. Y bueno, un año me aparecí en la feria con Papá Noeles y fue el boom. Era impresionante la cantidad de Papá Noeles que vendí ese año. Hice con poncho, con empanadas, con guitarra, con chorizos incluso. Pero el Papá Noel con mate fue el que más pegó. Y de ahí en más seguí con los Papá Noeles, por supuesto. Pesebres y Papá Noeles. ¿Y qué vino primero, los pesebres o Papá Noel? Primero yo, después la cerámica, después mis hijos, la decisión de hacer pesebres en forma conjunta, porque quería brindar algo que tuviese que ver con mi interior, con lo que me estaba pasando. Iba a tener un hijo. Lo más, tengo 3, así que a través del tiempo, pesebres. Y después llegó Papá Noel, no sé si me lo mandó mi viejo, no sé qué pasó, pero llegó Papá Noel. Y de ahí en más no lo largué, a pesar de que me cuesta muchísimo, es un mes prácticamente, o sea, todo el mes de diciembre que yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. No tengo vida, o sea, estoy de Papá Noel todo el día. Y voy caminando por una calle y me gritaron, Papá Noel, me dice. Y yo todo, chao. Bueno, y paró la camioneta y se vinieron. Me dijeron, mira, dice, perdona que te cargamos así. Le digo, no hay problema. Me dice, somos de All Boy, del Club All Boy. Y me dice, necesitamos un Papá Noel. ¿Te animás? Digo, sí. Digo, yo me animo a cualquier cosa. Una vuelta fue un trineo. Otra vuelta fue en un sulky, un Fórmula 1. Cada 3 cuadros paro, vienen los chicos, se sacan fotos y bien de barrio. Y arrancamos el recorrido con Papá Noel por el barrio de Monte Castro. Llegó Papá Noel, recién llegadito del Polo Norte. Bien, hasta acá. Así se quedan con ganas así va presentando. Bueno, no es sobre un solo Papá Noel, sino sobre una serie de varios Papá Noel con distintas características. Nada, insisto que son de aquellas pelis que están que juegan ahí en el límite, pero me parece que son sumamente interesantes para poder compartir, para poder ver. Ahí Gloria decía que las había visto en familia. Son documentales que se pueden ver, digo, tranquilamente en familia. Insisto, y ahora sí, para cerrar, digamos, la primera película de Néstor Frank se llama Buscando a Reynolds, que él se hizo muy conocido porque era un pibe con síndrome de Down que tocaba que toca la batería. No sé hoy qué es de su caso, pero esa fue como su primer película fundadora. Insisto con las recomendaciones. Yo vería Construcción de una ciudad,
vería Amateur, vería todo el año es Navidad, y cuando esté, digo que son las que están en la plataforma. Y cuando vean después de un buen día que esté en alguna plataforma o que esté en el cine cercano a sus hogares, iría corriendo a verla. Y en ese mismo, ahí en Bloomington también está esta película que yo les comentaba, que no es de él, sino es de su pareja, Sofía Mora, que también produce sus películas, que se llama Método Livingston, que es nada, una película con otro tono, pero también sobre un personaje súper interesante. La hemos compartido en años anteriores, así que seguramente alguien la habrá visto, y si no, la pueden volver a ver, porque nada, digo, el personaje es fantástico. Nada, para aquellos que no lo conocen, un arquitecto, pero con una idea de la arquitectura súper interesante, muy piola, tiene mucho escrito, es una figura muy, muy reconocida, y plantea un mundo completamente diferente, digamos, ¿no? Cuando uno, digo, si uno va a ver una película de un arquitecto, ve esta peli y dice, ah, ¿no? Esto es otra cosa, esta es otra, digo, otra faceta que está muy interesante en la vida de Rodolfo Livingston. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. No puedo prometer ahora porque me han metido presión acerca de cómo pasarla. No, no puedo prometer, estaremos siempre entre los documentales que últimamente... Alejandro, una pregunta. ¿Había Sí, quedado colgada la película de Mis tardes con Margarita? La sí, de Depardieu. recontra colgada quedó. Quedó allá en el Alguna vez la tiempo comenté y nos fuimos y volvimos. y Podemos nunca más volver. la retomamos en algún momento porque es tan linda. Pa, Bueno, me es gustó. más, en este momento sellamos el pacto de comenzar con Mis tardes con Margarit para la semana que viene. Es Bueno, más, les paso una, y está bueno, yo les pasé una ficha que había, una ficha. sí, sí, Bueno, entonces, sí. a ver, como obligatorio lo vamos a dar ahora. Más allá de la peli, que después recomiendo, después de la peli, lean la ficha. Ahora, Sí. si vos, Mirta, la tenés ahí a mano, si la podés volver a mandar. La busco y la reenvío, no hay problema. Vale, ahí está, ahí Nora la tiene. Entonces, nada, trabajemos sobre esa ficha. Lo que les pido es que lean la ficha. Para los que no vieron la película, que véanla, si no la vuelven a ver. Y comenzamos trabajando con Mis tardes con Margarit. Y después vamos al documental de la semana, que yo les paso por el Dale. ¿Estamos? Mañana, Alejandro, mañana yo voy a ir a Bloomington. Yo lo había puesto en el grupo porque hay una visita acá guiada a las 2 de la tarde. Buenísimo. Me El encantó. miércoles que viene al museo. Buenísimo. Después nos comentas entonces. Está bárbaro. Por favor, si pueden volver a pasar el link de la película de Margarita. Sí, ahora lo Me paso. parece. Mirta Dale, es la encargada dale. de todo. Ya que la trajiste, Mirta, Dale, fíjate. dale. No Sí, me, lo si no me paso. la Lo pedís, busco y lo paso. La ficha y no me la la pedís, película. Dale. obviamente. Gracias. Pero si la tenés, así la Sí, compartimos la tengo. y arrancamos por ahí. ¿Estamos? Y después Bueno, hacemos el documental. Bueno, ok. gente, Gracias. Chau, buena chau, buen semana. fin de. Espero que lo hayan pasado Chao, bien. buen fin de. Hasta la próxima. Chao. Chao, Gracias. gracias. Gracias.